Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bea Escobar y esto es Cresco, iniciando el día de hoy con la primera cápsula de la ciencia a la conciencia. ¿Por qué este nombre? Porque precisamente quiero que tomemos cosas de la ciencia y la llevemos a nuestra conciencia, porque el conocimiento es poder, y si nosotros comenzamos a conocer nuestro cuerpo, cómo está compuesto o cómo funciona, nos ayudará a preservar nuestra calidad de vida a largo plazo mucho mejor. Tenemos otros días del podcast donde hablamos de cosas un poco más en relación a mi vida, entrevistas, etcétera, pero estos capítulos de los días lunes van a ser dedicados exactamente a un poco más de ciencia y salud. El día de hoy quiero iniciar por el principio. ¿Qué somos? Somos seres vivos. Al igual que las plantas y los animales, estamos compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Eso hace que nosotros podamos absorber mucho mejor los nutrientes de la naturaleza y de los animales, ¿ok? A la hora del consumo. Pero otra cosa que también quiero que tengamos muy claro en consideración es que somos mente, cuerpo y alma. No podemos separar una cosa de la otra. Darles un ejemplo, cuando yo pasaba consulta y me traía un niño que tenía problemas de motricidad para caminar, yo le decía, ya, sabe leer, sabe escribir, sabe hacer cosas, y me decían, pero ¿para qué te interesa eso? Es lo que tienes que trabajar, es la marcha. Somos un ser completo. ¿Qué hago yo para que un niño camine si no va a saber leer, si no va a poder atender si hay un obstáculo y tiene que pasar por ese obstáculo? Cosas de raciocinio básico, ¿ok? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entender que nuestro cuerpo es uno solo. Lastimosamente a nivel de salud tenemos la mala percepción, la mala concepción de buscar las soluciones a los problemas, más no de prevenirlos. Es un tema que es gravísimo a nivel de la salud pública, pero también a nivel de dinero es mucho más rentable que rehabilites a que prevengas, porque si estás previniendo no vas a necesitar muchas cosas más adelante. Esos son otros temas. ¿A qué voy con que somos uno solo? Nosotros como seres humanos tenemos un cerebro y a partir de él nace todo lo que es la columna vertebral, que tiene una cantidad de ramificaciones nerviosas. Esas ramificaciones nerviosas van a llegar a todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando, les doy un ejemplo, en el caso de las mujeres nos viene la menstruación, ¿okay? Y tenemos mucho dolor de vientre, pero al mismo tiempo las rodillas nos duelen? Existe un nervio que va a ir precisamente entre los ovarios y llega también a las rodillas, ¿okay? Un miotoma, que va a hacer que esa compresión que se da a nivel ovárico por la inflamación que estamos teniendo por la menstruación, inflame el nervio porque lo está presionando y nosotros podemos sentir el dolor irradiado, es decir, que el dolor va a recorrer cierta superficie y nosotros vamos a sentir el dolor en otro lado. ¿Okay? O por ejemplo, cuando nosotros tenemos la persona que tiene una rectificación cervical, tenemos mucha compresión a nivel diafragmática, nos cuesta respirar e incluso también el tema de ir al baño, la digestión, ¿ok? Y la persona va siempre con la digestión, vamos a darte una pastilla para ir al baño, vamos a laxarte, vamos a darte cualquier cantidad de cosas. Pero no estamos tomando en consideración que nuestra columna está lesionada. Al tener una columna lesionada, toda esta cantidad de nervios, recuerden que las vértebras, imagínense que las vértebras son esto. Todo este montón de anillos son las vértebras y aquí nacen puros cablecitos. Si nosotros separamos este espacio, estos cablecitos se van a ver pinzados, se van a ver apretados, ¿ok? Imagínense que tienen una manguera y la doblan, se corta el suministro de agua. Algo más o menos puede llegar a pasar con los nervios. Nosotros tenemos una lesión en columna y todos los nervios que van a salir de ahí se van a ver afectados. Y al lugar donde ellos vayan a llegar también, porque nosotros tenemos miotomas y dermatomas, que ellos van a llegar a la parte de la piel y a la parte de los músculos. Así como eso hay millones de cosas más. Y una de las más importantes es la parte estomacal. Porque muchas personas hablan de a nivel de las emociones netamente como corazón. Primero el corazón, uno siente el corazón, tiene una respuesta mecánica, muscular ante una emoción, sí, que se acelera, pero es por un movimiento de oxígeno y de sangre que se da en el cuerpo. Por eso nosotros llegamos a sentir aumento de la frecuencia cardíaca cuando nosotros estamos emocionados. Pero también tenemos que tomar en consideración qué pasa con nuestro estómago. Nuestro estómago es el segundo cerebro y es la base del sistema inmunológico. El 80% de las cosas que nosotros llegamos a trabajar a nivel cerebral tienen una base visceral, ¿okay? Porque de paso, las vísceras son el núcleo de muchas de las reacciones, porque previamente, hace millones de años, cuando nuestros antepasados
estaban muy ligados a un pensamiento reptiliano, no teníamos un desarrollo del pensamiento consciente, se dejaban llevar mucho por la parte visceral, porque el cerebro no estaba completamente desarrollado para un entendimiento y un procesamiento lógico. Entonces, ¿de dónde sacaban sus respuestas? Del estómago. ¿Ok? Porque las vísceras eran quienes tomaban las decisiones y eso era el impulso nervioso que iba a llegar a nuestro cerebro y así reaccionaba. Es un poco más complejo que esto, pero solo estoy tratando de ponerlo más plano posible para que logren entender de que el cuerpo es un todo. No podemos separar, no podemos segmentar, no podemos separar cosas. Tenemos que entender que lo que nos afecta en una parte de nuestro cuerpo va a estar teniendo un efecto secundario en otro. ¿Ok? Darles un ejemplo, el tema del sueño. Si tú no duermes, no vas a tener una reparación muscular adecuada. ¿Okay? Tu cerebro no va a descansar, vas a tener aumento del cortisol, vas a tener un aumento en la insulina, se van a dar procesos adicionales. Entonces, este capítulo quiero hacerlo bastante corto porque es un abreboca de lo que vamos a venir viendo. Vamos a hablar de cómo trabajar el tema del sueño, vamos a hablar de cómo trabajar la parte de la inflamación, que no sé si lo sabías, pero actualmente la inflamación es una de las pandemias más grandes que tenemos porque viene dada por lo que nos comemos, ¿ok? Recordemos que hay millones de alimentos que son supremamente inflamatorios. Aparte también de que la inflamación es una respuesta del organismo a algo que está mal, porque trata de encapsularlo, ¿ok? Es como que yo trato de encapsularlo y al encapsularlo hago como una bombita a su alrededor y es lo que él trata como de inflamarse. ¿Okay? Y así nacen millones y millones de patologías. Incluso se está considerando que la depresión viene a tener un núcleo inflamatorio. ¿Okay? Aparte de que la depresión, aparte de tener un componente muy emocional por cosas que estamos viviendo, también tiene muchos componentes químicos. Y esos componentes químicos vienen a darse desde el cerebro y también por lo que consumimos, por lo que comemos. Entonces, todo está relacionado. Yo quiero que tú desde este episodio entiendas de que todo está relacionado y que a medida que vayan pasando los capítulos vamos a ir entendiendo cómo poder apoyarnos, ¿okay? Con el sueño, con meditación, con ejercicio, con millones de cosas para prevenir tener que depender de medicamentos y que nuestra vida útil y de calidad se alargue lo más posible, ¿okay? Porque no podemos segmentar. Tenemos que, no es obsesionarnos con la salud, no es obsesionarnos con lo que comemos, por eso también tiende a ser otra enfermedad. Pero sí es a conocer y aprender a escuchar nuestro cuerpo, nuestro organismo. Porque incluso con las patologías, que podamos tener, nosotros vamos a tener un diagnóstico, que es un concepto, pero con lo que nosotros hacemos a diario, podemos llegar a cambiar el pronóstico de esa patología. Es lo mismo que pasa con la epigenética, perdón. Cuando nosotros tenemos el ADN, ¿verdad? ¿Quién en el colegio no hizo una molécula de ADN, toda temática, toda la cuestión complicada? El ADN ya tiene una carga, ¿ok? Tiene una carga de memoria, tiene unas combinaciones químicas de adenina, guanina, timina, un montón de cosas. Pero nuestro entorno modifica muchas veces esos componentes genéticos que nosotros tenemos, creando predisposiciones a largo plazo a diferentes cosas. Básico, imagínense que yo fumo, bebo y como todas las harinas, lácteos y azúcares posibles. Yo puedo desarrollar una diabetes, una dislipidemia, que es aumento de los triglicéridos y colesterol. Puedo desarrollar muchas cosas, pero si yo me reproduzco, es decir, si yo doy a luz a un bebé, ese bebé va a tener esa carga genética. Viene ya con la carga genética de la vida y también va a tener esa carga genética de lo que yo he vivido en mi entorno, que no he tenido los hábitos suficientemente adecuados para tener una vida sana. Y eso se lo estoy transmitiendo a esa persona, ¿okay? A ese nuevo ser. Y es ahí donde nosotros venimos a entender, incluso hay una serie que recientemente vi en Netflix que es a través de un estudio de cómo el entorno y la genética van a trabajar en trillizos idénticos, cómo son capaces de modificar lo que se está viviendo. Y ahí es a donde vamos, a que seguimos siendo un todo. Va a depender de lo que comamos, va a depender de lo que hagamos, si dormimos bien, si no dormimos bien, porque todo está completamente relacionado.
¿Okay? Así que no los voy a seguir enredando, ya es mucha información de la que hemos hablado. ¿Okay? Próximamente vamos a comenzar a conversar acerca de diferentes temas. Les voy a explicar el por qué yo, como fisioterapeuta neuropediátrica o kinesiólogo con 2 años de experiencia en terapias intensivas, cuidados respiratorios, coordinando área clínica, he preferido dejar un poco a un lado los medicamentos para concentrarme mucho en el uso de estas botellitas de aceites esenciales y cómo he confiado en la naturaleza a raíz de todo mi estudio y de todo lo que he estado haciendo. Porque con una buena alimentación, la alimentación es la base de todo, ¿ok? La alimentación es la base de todo porque somos lo que consumimos. Por eso les hablé en el inicio de que somos carbono, hidrógeno y oxígeno. Porque al tener claro eso y al tener claro que las plantas y los animales están compuestos de la misma forma, las vamos a poder absorber mejor que la cantidad de medicamentos sintéticos que son producidos en un laboratorio. Entonces, si nosotros tenemos claro este tipo de cosas y tenemos claro que somos un ser humano completo y no podemos segmentarnos y separar fracciones de nuestra vida para llevarla, no sé, el hueso solamente al traumatólogo, el estómago solamente al gastro, sino que podemos tener señales de alarma de que algo más está pasando en nuestro cuerpo, es súper importante. Si tienes algún tema de interés, alguna patología que quieres que converse, algún tema de salud, déjamelo en comentarios, escribe en mi Instagram, @ftbeaescobar, FT de fisioterapeuta, F de foca, T de tetero, Bea de mi nombre Escobar, o de Purpose Life, por purpose.life._ Ahí me vas a poder dejar, o me puedes escribir directamente en YouTube. ¿Ok? Puedes colocar en YouTube lo que tú quieras, porque Apple Podcast no te va a permitir escribirme, ni Spotify tampoco, porque te van a dejar solamente darme un corazoncito, una estrellita. Pero comunícate conmigo, porque mi idea es poder educarte y poder enseñarte cómo ayudar a mejorar tu calidad de vida y tu salud con diferentes temas. ¿Ok? Obviamente también vamos a hablar de neurología, vamos a hablar de mis pacientes y las experiencias de los diferentes tipos de tratamiento que he aplicado yo, y no solamente aceites esenciales, sino de todo lo que he trabajado. Todos los tipos de terapias neurales, todo lo que he hecho, K-taping, que también me encanta. Todo lo que yo les pueda transmitir acá lo voy a hacer feliz de la vida. Y como siempre les digo, hagamos de este espacio un espacio con propósito.